fabrican en una industria. Nosotros lo fabricamos por el método convencional de polvo, fusión de polvo a muy altas temperaturas. Trabajamos a alta temperatura nosotros, no trabajamos a medio ambiente. Como las películas de gas, algunas las utilizan a medio ambiente, se fabrican por sol. Luego vamos a ver qué resultados y la difusión de los mismos, de los vidrios que hemos obtenido y algo de conclusiones. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con una definición del vidrio que la Comisión Internacional del Vidrio acepta como definición. Entonces, esto pues dice que es un material que presenta un intervalo térmico de transición, porque los vidrios no tienen punto de fusión. Los cristales sí tienen punto de fusión, pero los vidrios no. Trabajamos en un intervalo continuo entre su estado fundido y su estado rígido, el cual puede recorrer reversiblemente en ambos sentidos sin que se produzca ningún cambio de fase. ¿Qué quiere decir esta definición? Que nosotros obtenemos el vidrio en un intervalo de fusión y luego ese vidrio que obtenemos se recicla, y al reciclarse vamos a obtener el mismo vidrio. No van a aparecer fases como en un cristal. En un cristal coexisten diferentes fases. En un vidrio no. Hay más que la fase vitrea y se acabó. Lo que últimamente se ha estudiado es que dentro de la fase vitrea podamos crecer un nanomaterial, un nanocristal, o podemos crecer un clúster o una especie diferente a la matriz que yo estoy generando. La matriz son los tres componentes. Por ejemplo, mi matriz vitrea es el óxido de sodio, el óxido de acelio y el dióxido de germanio. Esos tres componentes forman la matriz vitrea, lo que estoy estudiando, el vidrio que he obtenido. Pero si yo agrego partículas de plata, por ejemplo, puedo obtener un nanocristal de plata y ya va a cambiar un poco la estructura. Bueno. Dentro de las características de los materiales vítreos, como les comentaba, carecen de una temperatura de líquidos o punto de fusión. Tienen un intervalo nada más de formación. Presentan ordenación estructural de corto alcance. Los cristales son geométricamente, tienen una geometría donde se repite la misma estructura, por eso tiene largo alcance. Nosotros en el desorden tenemos un poquitín de orden, es lo que llamamos el corto alcance. Presentan líneas netas en espectros de difracción de rayos X. ¿Qué quiere decir? Que cuando obtenemos los difractogramas aparecen líneas difusas, pero no aparecen líneas donde se formen una interferencia y encontremos el pico típico de un cristal. Entonces vamos a encontrar una banda ancha típica de materiales amorfos. En esa banda ancha lo que queremos decir es que hay un cierto orden de la red y está representado en el difractograma de esa manera. Sus componentes no guardan relaciones geométricas. No podemos decir, pues si agrego tantas moles aquí de algo, van a producir tantas moles de otra cosa. No, son por la misma desorden, por eso no tenemos esas relaciones geométricas. Y presentan amplios intervalos de variación en su composición. Ahorita les voy a mostrar y les voy a explicar por qué esto, cuando ya estemos en el proceso de elaboración del vidrio. Bueno, yo les comentaba que dentro de los tipos de vidrios que tenemos los vidrios naturales, los que fabrica la naturaleza. Un ejemplo de esto son las obsidianas. Las obsidianas tienen este difractograma. Cuando vemos este difractograma es que el material es amorfo. Era los que les comentaba. Y en general está en la estructura del material. Aunque pueden tener, por ejemplo, aquí un silicio y los oxígenos acá rodeando al silicio, podemos también tener, tenemos nuestra estructura. Esta era la que debe de repetirse ordenadamente en un cristal, pues no, va tomando direcciones diferentes. Y cuando llega un modificador, como es el calcio, llega y se coloca en la red, en el retículo, de esta manera, o bien puede que rompa un oxígeno puente, los oxígenos que están adheridos al silicio. Por ejemplo, como aquí que tenemos este oxígeno, y aquí el silicio, el más chiquito, el catión, eso se llaman oxígenos puentes. Entonces, cuando llega y se rompe uno de esos oxígenos puentes, llega y puede
colocarse un calcio. En nuestro caso se va a colocar un sodio y va a modificar la red, va a perturbar la red y va a ocasionar cosas que luego no nos podíamos explicar, pero luego con diferentes técnicas de infrarrojo, de Raman, vamos descubriendo qué hacen nuestros componentes en la materia. Bueno, otro tipo de vidrio natural son el de las pectitas, el que se produce cuando llega a impactar un meteorito con la Tierra, porque es rica en sílice las arenas de la Tierra. Entonces tenemos cosas de este tipo. Estos son los vidrios fulguritas. Perdón, los vidrios pectitas. Los vidrios fulguritas son estas que llevan la trayectoria del rayo. Cae el rayo aquí, está la planta que llega a la Tierra y presenta esto. Estos son los vidrios fulguritas. Yo los he visto de forma física y hay transparentes, ¿no? Aquí encontré esa fotografía opales, ¿no? Bueno, dentro de los vidrios sintéticos, pues la evolución de los materiales vítreos aparece formando primero unos jarrones. Eso se hacía ya en la época de en Mesopotamia, de los hititas, las casitas, aquellos antiguos fabricantes de vidrio. La historia no dice el vidrio se originó en Mesopotamia o en Siria o en Egipto. Lo único que platica la historia es que los egipcios conquistaron el mundo antiguo, se llevaron a todos los vidrieros de esa época y luego los pusieron en Egipto e hicieron esto fabricaron anforitas para guardar cosas de perfume, cosas pequeñas. Pero dentro de los materiales fabricados pues aparecen este tipo de guijarro que llaman ellos. Después aparecen las asas, estos son los aríbalos que aparecen ya en Roma. Luego aparece la caña de soplar, allá tienen la masa fundida, colocan la caña, la introducen y tienen una especie en la caña de un globito que uno va haciendo al introducir la caña a la masa fundida, a la masa vítrea, y empieza uno a soplar y a dar formas, ¿no? Como lo que tiene en Guadalajara, me tocó ver una fábrica que hace este tipo de cosas, por fuera, no por dentro, o sea, no he entrado ahí. Luego tenemos la aparición de los crisoles. Los crisoles son los contenedores donde se fabrican los vidrios. Y luego aparece el telescopio. En el telescopio aparece este instrumento cuando ya los vidrios los empiezan a fabricar los alemanes. Otto Schott es el precursor de los vidrios ópticos y empiezan los primeros telescopios por Turner, un físico que necesita ese tipo de materiales, acude a ese químico, fabrica los vidrios con diferentes índices de refracción y él se da cuenta que todas las propiedades de los vidrios varían en función de la composición química. Así ustedes pueden decir, no, pues miren, yo necesito un vidrio con alto índice de refracción, con tales características, con baja dispersión, con alta dispersión. Entonces uno de vidriero dice, pues puedo agregar cadmio, teluro, bismuto, germanio y podemos ir fabricando los materiales. Estos se fabrican en función de la composición química. Luego tenemos los microscopios que requieren pues también tallar, amplificación, los aumentos y es igual que los telescopios y vidrios muy homogéneos. Y últimamente pues para la cuestión de las telecomunicaciones también requerimos en nuestros satélites vidrios, fibras ópticas con señales sin ruido especiales como el germanio. Por ejemplo, estos materiales que fabricamos fibran muy bien, van a ver luego en la presentación de las fotos de los vidrios que traigo, ahí van a ver una fibrita. Bueno, para fabricar un vidrio, ¿qué necesitamos conocer primero? Pues qué materias primas puedo usar y qué criterios hay para usar esto. Pues aquí tenemos el radio del anión y el radio del catión. Esta proporción o este parámetro lo voy a graficar junto con la valencia del catión y la valencia del anión y yo encuentro aquí una zona de formadores de vidrio. ¿Y qué es eso de formador de vidrio? Pues son estos vidrios, cualquiera de estos óxidos, fluoruro de berilio o cloruro de berilio, que yo voy a agarrar ese polvo, le voy a aplicar una temperatura, lo voy a llevar hasta su punto de vitrificación, o dicho en metales o en cristales, su punto de fusión, y al enfriarlo me va a dar un vidrio por sí solo.
va a fabricar, o sea, se puede obtener el vidrio. Pero esto es cuando es un formador neto de vidrio, pero cuando hay un formador intermedio, como el teluro puede ser un formador, o el aluminio, el óxido de aluminio, un formador intermedio, quiere decir que por sí solo no van a formar vidrio cuando yo le aplique una temperatura y al enfriar, que ese material ya resplandece, ya fluye, ya tiene una densidad y lo voy a enfriar, ese material no me va a dar un vidrio. ¿Por qué? Porque depende de un modificador, de quién lo acompaña. Sin embargo, cuando yo quiero ampliar la zona de formación de vidrio, por ejemplo, dióxido de silicio, puedo utilizar aluminio. Y ahí el aluminio que va aquí, que aquí está como intermedio, me amplía la zona de formación de vidrio. Entonces, depende de con quién vayamos acompañándolo, podemos formar vidrio. Si no, va a caer dentro de los intermedios. Después tenemos la zona de los modificadores de red, como el calcio, como el mismo sodio, el mismo cadmio. Yo trabajo mucho cadmio, mucho óxido de zinc. Entonces, puedo con ese modificador, un intermedio y un formador de vidrio, armar un sistema ternario. O bien decir, no, sabes que voy a formar con el formador de vidrio y un modificador. Y ya pueden tener sistemas binarios, ternarios, cuaternarios, binarios o multicomponentes, depende de qué queramos, ¿no? Después vienen los modificadores, donde su imisibilidad es menor que la de líquidos, o bien no hay imisibilidad en este tipo de modificadores. El caso es que la conclusión es que con el formador de vidrio y los intermedios, modificadores, miscibles o no miscibles, puedo armar lo que yo quiera en sistemas binarios, ternarios, cuaternarios, binarios o multicomponentes. Y los requisitos de formación son estos, ¿no? ¿Ok? Bueno, los óxidos formadores, como les había comentado, que son los encargados de formar la red vítrea, entre los más comunes que tenemos son el silicio, el dióxido de teluro, el titanio, el dióxido de germanio, el vanadio, el ácido bórico. Yo he trabajado con silicio, teluro, germanio y vanadio. Con titanio ni borón no lo he trabajado. Este dióxido de silicio pues es muy común en las arenas. La misma arena de mar, podemos armar una fogata y en 2 horas podemos vitrificar la arena. No sé, cuando vayan al mar a hacer fogata, observen eso, altas temperaturas, porque hay un eutéptico a 750 grados centígrados que es sodio silicio que te puede formar en vidrio. Aquí tenemos, en general, esto es cuando ya está más puro el material. Bueno, otros materiales que tenemos pues son los modificadores, como les comenté, pueden romper los oxígenos puente, formar oxígeno, generar oxígenos no puente y modificar la propiedad. Pues nos los encontramos en las minas a cielo abierto, carbonatos de calcio, el óxido de cadmio no tanto, el carbonato de sodio no lo podemos encontrar también, óxido de plomo y óxido de bario, lo encontramos en piedra. Yo acabo de hacer unos vidrios con una bolastonita de la mina Nico, allá en Hermosillo, Sonora, y la bolastonita venía así. Y así vienen los materiales. Hay que pulverizarlos, darle un tamaño de grano adecuado para poder manejarlo. Y obtuvimos nuestros vidrios con vanadio. También tenemos otros componentes, ese no cabe, los óxidos fundentes no están en la tabla que les mostré en la figura de formadores intermedios y modificadores, pero son materiales que la industria usa mucho. ¿Por qué? Porque el dióxido de silicio funde a 1740 grados centígrados y es muy caro trabajar a alta temperatura, entonces necesita un fundente. Y ese fundente es el carbonato de sodio o bien el carbonato de potasio, raras veces el carbonato de litio. Los que más usa la industria es carbonato de sodio y carbonato de potasio. ¿Por qué? Porque al vidrio le confieren brillantez, como que les mejora el índice de refracción. Entonces, pues es más atractivo ir a comprar un vaso con más nítido, más homogéneo, más brillante. O mismo el cristal cortado que compran, el óxido de plomo le da esa característica en un 24%. Entonces nos encontramos los materiales
en la corteza terrestre así, y hay que molerlos, y hay que alcanzar un tamaño de grano adecuado, porque la fusión empieza justamente en la parte superficial del grano, ahí empieza la fabricación. La fusión empieza a atacar en la temperatura y entonces ahí empieza el proceso. Bueno, aquí tengo una clasificación general de los vidrios de acuerdo a su composición. ¿Cómo podemos obtener vidrios? En general, tenemos los vidrios de elementos metálicos. No metálicos y metálicos. Dentro de los metálicos, pues los azufres y los seleniuros forman sulfuros o seleniuros, que están de moda ahora en películas delgadas o por otras técnicas, y las aleaciones metálicas. Las aleaciones metálicas son comúnmente usadas, se fabrican. El gran problema de fabricar un vidrio a partir de aleaciones metálicas es que tienen que enfriar en cuestión de segundos, si no, no capturan la fase en vidrio. Ese es el gran problema de estos materiales. Entonces se tiene que tener una tecnología avanzada con nitrógeno líquido que nos pueda permitir capturar la fase vítrea. Nosotros trabajamos aquí en vidrios muy estables, en vidrios de reducción, ¿no? Estos aquí pues formadores de vidrio, aquí los binares, aquí un ternario. Los vidrios de calcogenuro, que ya va el sulfuro, el seleniuro, con diferentes componentes, pues esos son más difíciles porque tenemos que trabajar en vacío, tenemos que armar las ampolletitas, introducir los componentes en vacío, sellar la ampolletita y que se estén moviendo, debe de tener un movimiento el horno para que a la alta temperatura ellos fundan. Depende de qué componente, porque si trabajo con sulfuro en 250 grados centígrados lo domino muy bien, ¿no? Pero no son estables al medio ambiente. Entonces hay que ponerles un recubrimiento, algo que no permita que la humedad del medio ambiente los desbarate, porque los pueden obtener, dejar en la mesa, ya otro día ir, ya aquello es una gelatina, absorbieron toda la humedad, son higroscópicos. Lo mismo sucede con los halogenuros, el más estable es el fluoruro. Entonces lo que la gente suele hacer es obtener un oxihalogenuro o un oxihalogenuro para encontrar estabilidad y encontrar uno de los iones deseados dentro de la matriz vítrea y le genera la propiedad que desea. Otros son los oxisales. Las oxisales como nitratos, por ejemplo el nitrato de sodio que les decía que podía ir, es un afinante dentro. Baja la temperatura y afina. ¿Qué es un afinante en un proceso de fabricación? El afinante es aquel componente o reactivo químico que va a entrar a la masa vítrea y va a hacer que todas las burbujas vayan a la superficie y revienten, porque uno de los problemas del vidrio son las burbujas, es un defecto el vidrio, baja mucho de precio un vidrio con burbujas. Entonces el afinante pues resuelve muy bien ese problema. Los nitratos, los sulfatos son muy buenos afinantes. Ahora últimamente se han trabajado unos 10 años hacia acá los oxinitruros, los nitruros de silicio combinados con oxígeno, ¿no? Por la estabilidad. Y tenemos también algunos vidrios que se llaman orgánicos mixtos de algunas siliconas, y los orgánicos que dicen los polímeros o los glicoles o los azúcares, depende del enfriamiento, pueden fabricar vidrio. Yo una vez intenté no hacer estos y no lo logré porque de polímeros no sé gran cosa, pero alguien decía agregando un solvente lo puede resolver muy bien. Bueno, todavía no lo he hecho, no lo he resuelto, pero algún día lo voy a hacer. Bueno, el sistema ternario con el que trabajo, que es óxido de sodio, óxido de cerio y dióxido de germanio, pues ya ha sido estudiado el binario sodio-germanio, o bien los borogermanatos. Entonces Crisicos y sus colaboradores, pues ellos escribieron un artículo donde dan resultados sobre espectroscopía Raman de boratos de cadmio o borogermanatos de cadmio. Ahí hemos revisado ese artículo. También Margarian estudia en el 94 las propiedades estructurales de vidrios de germanato de sodio. Encuentran una anomalía
Eso es o sea, el boom en ese momento fue la anomalía de los germanatos de sodio, que ahora les voy a explicar un poco en la discusión de resultados. Y también se ha realizado otra investigación de efectos alcalinos, de efectos de alcalinos en sistemas de ¿Cuáles son los efectos alcalinos? Pues el óxido de sodio es un componente, es un metal alcalino, el óxido de potasio, el litio ellos cuando están dentro de una red vítrea producen el efecto alcalinismo o el efecto alcalino, distorsionan la red, modifican la red y luego ya pues mejoran y desmejoran las propiedades de acuerdo al porcentaje que se introduce y pues son muy estudiados este tipo este efecto alcalino, ¿no? Dentro de los materiales vítreos. Ahora, ¿por qué nosotros nos interesamos? Porque alguien se va a preguntar, bueno, ¿por qué escoge ese sistema? ¿Por qué no escoge otro? Si hay tantos, ¿no? Que puedes escoger. Bueno, nosotros escogimos un poco los vidrios de germanato porque ellos presentan en la óptica infrarroja la transmisión que son transparentes en 6 micras. Los de teluro van más allá, hasta 7000 y 8000 nanómetros, ¿no? Presentan propiedades eléctricas y magnéticas, buena estabilidad química, que todos queremos que los vidrios sean estables, resistencias mecánicas muy aceptables. Recuerden que uno de los problemas del vidrio es la fragilidad, que se rompe. Y eso, los polímeros no han aprovechado esa parte. Han desplazado el vidrio en muchas cosas. En los laboratorios de análisis químico, clínico sobre todo, han desplazado mucho los materiales vítricos. Entonces, pero lo que no platica la gente que hace polímeros es que con la temperatura pues no son muy estables. Y además otra cosa, reaccionan con los productos químicos que hay. Por ejemplo, yo hice un estudio de plaguicidas en plasma, en leche materna, estudiamos plaguicidas allá en Navojoa y Guatabanco, en Sonora. Le llaman los valles de la muerte. Y sacamos el estudio. ¿Y creen que los niños maman eso? El plaguicida. ¿Y qué creen que hicieron? Cuando sacamos los resultados, bueno, primero necesitábamos sacar la leche y ir a convencer a la señora que nos regalaran un poco de leche, entonces no pudimos guardarlos en tubitos de ensayo de plástico, de polímero. ¿Por qué? Porque se descomponía la leche. Y sin embargo usan los biberones. Bueno, entonces los compramos todo en vidrio y ahí dije, no, los polímeros no pueden desplazar a los vidrios. O sea, sí los desplazan en muchas cosas, resuelven muchas cosas, pero para cuestiones así muy estrictas, muy que no, o sea, para trabajar con cosas puras tenemos que usar ese material inerte. Pues son frágiles y se rompen, no lo pueden llevar a la escuela, las botellitas tienen que ser plásticos, pero bueno. Entonces encontramos esas cosas, sacamos los resultados y los tiramos a la basura, porque a la Universidad de Sonora no le convenía decir que en los valles de la muerte, porque así se llaman los valles de la muerte, hay mucho cáncer, hay demasiado cáncer en esa zona. Los niños así tomaban la leche de la mamá con plaguicidas que venía. Y luego fue un poco más allá, ¿no? Estudié la tierra, había plaguicidas en las tomas de las aguas de las escuelas, hay plaguicidas en esa zona. Entonces dijo el jefe del departamento, no, ¿por qué no? Y porque había un grupo de gente de mucho dinero, de poderosos ahí, agricultores, que no permiten que estas informaciones salgan a la luz, porque los inversionistas ya se van a retirar. Mejor que se mueran todos de cáncer. Y es así, de verdad. Verá qué tristeza tan grande es descubrir algo. Y ¿saben qué hacían los ingenieros agrónomos? Porque ellos son los peores. Cuando yo llegué al ciano ahí de Navojoa, ellos me amenazaron, me amenazaron porque estos resultados no podían salir a la luz pública. Así es México. Bueno, ya lo sabían, pero bueno, quería platicar. Bueno, otra de las cosas, bueno, la resistencia mecánica, les digo, son muy frágiles, ¿no? Entonces han sido desplazados por los polímeros, pero en ciertas cosas no pueden ser. Por ejemplo, los vinos pues no vienen en Tetra Pak, pero no son tan buenos.
No hay como la botella de vidrio para los vinos, se los recomiendo. Bueno, otra de las aplicaciones son en fibra óptica. El germanio fibra muy bien, pero es muy caro. Y lo que hacen, los que hacen fibras ópticas cuando son de vidrio, que el silicio ahí sí nos gana, lo que hacen es que en las puntas de las fibras ópticas ponen germanio para que no haya distorsión en la señal. Y de esa manera mejora cuando hacen una combinación germanio-silicio, ¿no? Bueno, también tiene pues aplicaciones tecnológicas importantes los vidrios de germanio. Yo creo que la peor desventaja de los vidrios de germanio son muy caros porque en las vetas, en las minas se obtienen unos cuantos gramos. No se obtienen así mucha proporción de este tipo de material. Bueno, en nuestro vidrio que hemos fabricado en la investigación que les cuento, pues tiene este formador, tiene un modificador y un modificador y fundente también. Nosotros trabajamos esta zona de triángulo, siempre nos auxiliamos de un triángulo de Gibbs. Tenemos aquí esta composición, esta que se ve reflejada aquí. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Entonces tenemos el porciento en mol del dióxido de germanio, variamos desde 88 hasta 52, dióxido de sodio desde 9 hasta 45 y mantuve la proporción del dióxido de sodio constante porque yo quería ver cómo se comportaba este material. Y bueno, ¿qué obtuvimos? Bueno, ahorita les voy a decir qué obtuvimos. Estos materiales que he pesado, que les he presentado, pues los pesamos en una balanza digital, en las proporciones que ustedes acaban de observar, de 88 a 45% de mol de dióxido de germanio, 3% de óxido de cerio y de un 9 a un 45% de sodio. Entonces pesamos los polvos porque vienen en polvo. Luego los mezclamos, los colocamos en un vaso de precipitado, los mezclamos, homogenizamos con acetona, hacemos un lodo, así parece un lodo. Los dejo 24 horas para que la acetona se vaya, solo se volatilice. Porque si no hago eso, cuando lo meta al horno, se va a quemar todo. Voy a hacer una explosión. Y luego, ya que están secos esos polvos y homogenizados con acetona, los coloco en un crisol. En este caso los coloqué en un crisol de alta lúmina, de la marca CUR, porque eso me funciona muy bien. Los introduje al horno a 1350 grados. Ahí dentro del horno pasaron 4 horas. Fui, los saqué a 1450, los moldeé. Y esto obtuvimos esta colección de vidrios. Aquí está la fibrita que capturamos en la muestra 2. Los vidrios son transparentes todos. Aquí se nota más la transparencia. Cuando cortamos láminas o quebramos el trocito, pues se ve más transparente. Y aquí miren, todo es muy bonito, excepto el vidrio 5 también es muy bonito. Nada más que devitrificó. En la capa superficial tuvimos una zona de cristalización. ¿Por qué? Porque no enfría rápidamente. Cuando ya lo quiero tener yo transparente, pues ya sé que debo de enfriar así rápidamente. Esto es lo que hemos obtenido en el laboratorio, esas 5 muestras. Y ancho nomás el vidrio cero, que le llamamos la muestra cero, esta no tiene sodio. Porque esta muestra cero salió cuando mandamos el artículo, dijo el referí, hagan la muestra cero y vean qué aportación tiene el sodio. Y fue genial eso, me gustó mucho esta observación, aunque batallé 3 días para obtenerla. Y la obtuvimos, estos vidrios se obtienen a 1350. Y la muestra cero, nomás va cerio y germanio a 1550 grados centígrados, es muy alta la temperatura. Entre más alta es la temperatura, es más caro el vidrio, el material. Entonces estos ya con el germanio por sí son caros, pues con más temperatura son más caros. Bueno, empezamos por la primera técnica. Saqué los CDS en la Unison. Tenemos un microscopio electrónico de barrido, pero yo nomás lo veo de lejos porque no lo prestan, porque nomás es para polímeros. Entonces mandé a hacer los CDS en Querétaro y nomás tuvieron tiempo
Bueno, mandé a hacer la microscopía electrónica válida porque quería ver morfología, quería ver estructura. Pero el señor dijo que nomás podía hacer EDS y bueno, y aquí están los resultados. Perdón, pero cuando no hay dinero, así son las cosas, ¿eh? Uno trabaja, muchas veces me dicen, ¿y por qué escogió esa composición química o esa matriz vitrea para trabajar? Les voy a decir en general cómo trabajamos. Abro así a la cena y digo, tengo este óxido, esto, bueno, puedo hacer esto. Es como cuando vas a hacer una comida, abres así y dices, ¿y qué tengo? Pues no, pues hay pollo, sopa, eso y eso, ¿no? Entonces así fabrico. Entonces me dice mi profesor, el que fue director de España, es que usted no está haciendo lo que le enseñé. Es que profesor, no hay dinero y uno hace lo que puede. Porque eso sí, porque tienes que producir mucho, tienes que ser el mejor. Sin dinero, así trabajamos en la universidad. No sé, aquí ustedes son ricos ya en sus laboratorios. Es así. Entonces, bueno, pues salieron los CDS y ya vimos la relación, las variaciones. ¿Qué observo de aquí? Bueno, veo la proporción de oxígenos que hay aquí porque nos dan en porciento atómico, así les dio su aparato. Veo la proporción de sodio. Pues mira, fui variando la proporción de sodio. Y esta tengo, no coinciden con las moles, porque es el porciento atómico, eso nos falta. Pero miren que veo, lo que no metí, lo que se introdujo solo. ¿Y quién lo introdujo? El crisol. Entonces, el árbitro estaba mortificado por cuánto se introducía de alumina. Para nuestra buena suerte se introduce poca proporción, ¿no? Entonces, pero lo que sí logramos observar que a medida que la proporción de óxido de sodio iba creciendo, creció un poco la proporción de alumina, se adhirió más, hubo más corrosión, porque el efecto es de corrosión. Se va desgastando el crisol, es como que la muestra le va comiendo un poquito a la pared del crisol y entonces pues se va adhiriendo esto. Entonces al final no tengo un ternario, tengo un cuaternario, pero dije no, sí tengo un ternario. ¿Por qué? Porque dentro de los materiales vitreos hay unos compuestos que se llaman compuestos secundarios. Y estos compuestos secundarios son eso, secundarios, porque su proporción es menor del 5%. Entonces cuando yo estoy trabajando con un mayoritario, pues voy más allá del 5%, ¿no? Entonces también veamos la proporción de germanio. Aquí está la muestra con mayor germanio, con menor. Y aquí hay algo muy raro, que ahorita vamos a ver esa rareza porque aparece. Y la proporción del serio varió también. Varió de acuerdo a la variación de los otros componentes, porque esto debería de salir pues, más constante, más parecido, ¿no? Por ejemplo, para mí este es un dolor de cabeza explicado y este también. Pero en la naturaleza así son las cosas, no sale todo a la perfección. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo que suele suceder, como podemos justificar el CDS, es que hay mezclas o proporciones que se volatilizan más. Y cuando unas se volatilizan más, se enriquecen otros. Aunque yo esté, se enriquecen, pero en el cálculo, en el número. No se enriquecen. Oiga, pues usted metió 10% de serio y mire cómo anda aquí usted con unos 77 atómico y todo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los germanios se volatilizan, todo se volatiliza. Y en esa volatilización y en los cálculos que hacemos, pues matemáticamente se van las cosas enriqueciendo de esa forma. Se dice, no, tengo más serio, tengo esto. O muchas veces la mezcla que se da, pues la mezcla, la respuesta que tiene la temperatura es justamente eso, varía su composición química y unos tienen más corrosión y otros tienen menos corrosión de las mezclas. Entonces, en el momento en que un fabricante llegue y dice, oiga, y de todo el sistema, ¿qué me recomienda? Pues te recomiendo esta composición, esta otra, porque no hay volatilizaciones, porque son a más baja temperatura. La industria vidriera lo que necesita es baja temperatura, porque lo que nunca han podido resolver la industria vidriera son los costos de fusión. Eso es lo que encarece un material vidrio. Aparte, pues si le ponemos germanio, pues los reactivos, ¿no? Pero nunca se produce en gran proporción. Bueno, aquí tengo yo las propiedades mecánicas y se mide las propiedades elásticas. De aquí pasa algo.
Aquí vamos muy bien, esta es la muestra 0, la inicial es la 0, la que no tiene sodio. Pero a medida que vamos aumentando el sodio y llegamos todos en un punto máximo, luego empieza una decadencia. ¿Y qué pasa ahí? Ahí lo que está pasando es que justamente en esta muestra tenemos la anomalía de los germanatos. ¿Qué es eso de? Hay anomalía de boratos y de germanatos. ¿Qué pasa? Resulta que los iones sodio se van introduciendo, como son más pequeñitos que los iones de cerio y de germanio, se van acomodando en los intersticios, en los huequitos. Entonces llega un momento en que el sodio se coloca muy bien hasta esta posición, hasta esa proporción, hasta la 1, 2, 3, hasta la muestra 3, se llega y satura de todos los sodios. Y llega un momento en que el sodio ya no puede introducirse más y entonces ocurre una baja ocurre una baja del valor del parámetro como el módulo longitudinal, el módulo de Young, el módulo de volumen. No lo sucede tanto, pero bueno. Estos comportamientos, esta variación del módulo elástico con el porciento en sodio, me da lo que es la aportación del sodio a la matriz vítrea y comprobamos la anomalía que Henderson, Fliet, Di Martino y todos ellos encontraron. Pero bueno, si nosotros vamos a la densidad, encontramos exactamente la misma historia. Tenemos esta caída y ya aquí es más suavizada, y aquí en el módulo longitudinal y transversal pasa lo mismo, pero aquí fue algo que dijimos, bueno, ¿qué sucede? Entonces ya cuando descubrimos que los sodios se acomodaban en ese intersticio, dijimos, bueno, ¿y qué composición tenemos ahí? ¿Qué proporción de sodio tenemos ahí? La anomalía de los germanatos se da en un 15%. ¿Qué es eso? Que ese 15% de óxido alcalino, de óxido de sodio, que entra a la red vítrea, hace que los germanios que tienen grupos GO4 vayan a GO6. Eso es lo que dice Di Martino. Pero Henderson dice, no está sucediendo eso. Está sucediendo que esa proporción de sodio genera anillos de 3 miembros, de 3 oxígenos con germanio, y genera anillos de 4 miembros con germanio. Y a eso se debe la anomalía. Pero resulta que en este sistema nosotros no la encontramos en el 15% que dicen ellos, la encontramos en el 25%. ¿Y por qué la encontramos en un 25%? Porque los iones serios son voluminosos y hacen que recorramos ese volumen o esa proporción y modificamos un poco el porcentaje de anomalía. Por eso lo van a publicar el artículo. Esa es la aportación que tenemos. Bueno. 5 minutos, María. Bueno. Mejor me voy a explicar a mi Bueno, que negociación. En la espectroscopía de infrarrojo, pues nos muestran la generación de enlaces vibracionales germanio hidróxido con germanio. Y vean la muestra 0, no tiene las bandas de absorciones de este tipo, ¿no? Aquí tenemos otra correspondiente a OH. Esta muestra sí, esta es un infrarrojo pero a baja frecuencia. Aquí tenemos generación de enlaces vibracionales germanio-oxígeno-germanio. Tenemos los GO4 que les mencioné, las unidades GO6, y tenemos también los anillos en GO6 y GO4. Aquí para la muestra 0, pues la intensidad de la banda cambia, y aquí también, esta es en 595, aquí en 871, que no tiene sodio, y miren acá, el sodio la recorre un poco a más bajos frecuencias. Aquí tenemos los espectros RAM. La aportación de los espectros RAM lo que hace es que comprueba los GO4, aparecen los anillos que mencionamos en infrarrojo, pero aparece esto. Los Q2 y los Q3. ¿Qué quiere decir? Q2 es que tengo 2 oxígenos no puente. Q3, 3 oxígenos no puente. Y aparecen justamente
en todas las muestras, la muestra 0 la tenemos aquí y casi no aparece tanto en muestra 1, pero ya a mayor proporción de óxidos alcalinos sí se tiene Q3. Pero ¿saben por qué es más intensa esta banda? Porque no nos da esto. El cerio es el que hace que se afiancen más Q2 y Q3 en nuestras muestras. Y la anomalía, pues aparece aquí, de 0 a 25. Esta es la parte anómala que tenemos, la de mayor intensidad. Y las otras, pues aquí empieza más recorrido hacia la izquierda y hacia la derecha va moviéndose a medida que la proporción de sodio va entrando. La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X aquí nos muestra de manera general algo que no habíamos detectado: los iones serios. Estos iones serios son estudiados y se sacan sus satélites en 3D, 3 medios, y en 3D, 5 medios. Entonces aquí tenemos estos valores, ajustamos nosotros ese pico. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Que realmente el cerio lo tenemos con 3 valencias, no con 4. Ahí es cuando nos dimos cuenta realmente. Los XPS nos ayudaron para eso. Pero también sodio y cerio generan oxígenos puente y oxígenos no puente. Entonces se saca en 531, que es la posición del oxígeno 1S, y a mayor proporción de sodio generamos más oxígeno no puente. Modificamos la red completamente. Por eso ayuda esto un poco más a la anomalía. Y también sacamos fotoluminiscencia. Encontramos esta transición típica del cerio, de 5D a 4F, y sacamos los tiempos de vida, de caimiento, ¿no? En 3.9 nanosegundos tenemos nosotros nuestro mejor tiempo. Bueno, conclusiones. ¿Puedo? Ok, pues la conclusión es que obtuvimos vidrios transparentes, visiblemente, y homogéneos, porque ya con los CDS los comprobamos, de color oscuro y ámbar. Los hierros y los ramas, la densidad y los parámetros elásticos muestran anomalía de germanatos de sodio. Se confirma la presencia estructurales de estas unidades, de los GO4 y GO6. Hay formación de oxígeno no puente por sodio y cerio. El C4 es detectado por luminiscencia, porque quiero decirles que en 240, excitamos en 240, y eso es típico. Esta banda de torsión es del cerio. Al final tenemos cerio 3 y cerio 4. Esto detectado por luminiscencia y esto por XPS y su transición típica. ¿Y tienen alguna pregunta? Que ya se acabó. Gracias, María. Pues vamos a proceder a las preguntas. Nosotros, Castro. Sí, sí. A ver, Julio. Ante la tendencia mundial de eliminar el plomo en los productos, ¿cuál es el impacto que tiene esta tendencia de buscar productos libres de plomo en los vidrios? ¿Es posible estar pensando poder sacar este elemento de la tecnología de vidrio? Sí, de hecho, fíjense que en Europa sustituyeron el plomo por estaño. Ahora los vidrios, en general los vidrios de plomo son importantes desde el punto de vista comercial, me lo pregunto, desde el punto de vista comercial. Ok, es por el alto índice de refracción, por ese cristal cortado que nosotros llamamos, ¿no? Entonces, Europa cerró o puso un límite, los de la Unión Europea, para que un cierto tiempo ya no se sustituya el 24% de óxido de plomo en la cristalería que usaban los reyes y que usan los que pueden comprarlo, porque es muy caro, y por estaño. Esa es la respuesta que ha dado los vidrieros, ¿sabes? Y no están contaminantes. Se resuelve el problema de esa manera. En México importamos todo el cristal, no hay fábricas de vidrio. De hecho, hace unos años decían que se iban a cerrar algunas fábricas aquí en el centro de la República porque estaban comprando vidrio chino, salía más barato. Yo tengo una duda respecto a lo que decía de lo que le añadían al vidrio para quitarle las burbujas. Sí, la afinación. Bueno, mi pregunta es más que nada por parte de relaciones.
Me acuerdo que en un taller de torno fundían aluminio y a veces fabricaban zamac, y para quitarle burbujas, ellos aparte de golpear el crisol, le añadían sal de mesa. ¿Cuál es el efecto de añadir esas sales o esos aditivos? Fíjense que los cloruros de sodio son buenos, son afinantes. Yo lo comprobé, yo estudié un sistema óxido de zinc, óxido de cadmio y dióxido de teluro, y lo dopé con iones de tierras raras porque el teluro es muy buen huésped, o sea, es un hotel que recibe muy bien a los iones de tierras raras. Y entonces yo no tenía óxido de europio, yo usé un cloruro de europio y vi que la formación de vidrio era mucho mejor, o sea, mejoraba las propiedades del vidrio en cuanto a formación y era más nítido, más transparente el material. Entonces, esa función, los cloruros son muy buenos para la afinación, para evitar las burbujas. En vidrio lo que yo usaba es ese cloruro de europio, porque no había el óxido de europio soñado que quería, ¿no? Gracias. Ricardo. No, mejor en corto. Vamos a directamente. Ok. A ver, por favor. En cuanto a la contaminación de AL2O3 del crisol, ¿cómo afectó eso en los resultados obtenidos? De hecho, no nos afectó por la baja proporción, pero si hubiese un momento en que no deciáramos este óxido de aluminio, nos cambiaríamos a un crisol de platino. En este momento yo no tuve problemas para obtener lo deseado, porque el componente secundario, que en este momento era el óxido de aluminio no deseado, se integró a la red, pero no causó un efecto. Quizás lo que pudo haber producido es que mejoró la zona de formación o la formación del vidrio. En eso pudo haber afectado el material. Okay. El espectro de intensidad Raman es como 4 o 5 transparencias atrás. Esta. La muestra cero es la línea continua gris, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Esa. Que tiene el pico Raman en 420 centímetros a la menos 1. Y entonces al introducir el germanio se amplía la banda del Raman, ¿verdad? Es decir, los fonones amplían su energía. Okay. Y sí, porque existen fibras ópticas en las cuales introducen altos contenidos de germanio para precisamente hacer este efecto mucho más fuerte, que de hecho ahí se ve, y poder hacer cierto tipo de dispositivos basados en el corrimiento Raman. Es muy interesante esa parte, nada más tenía la duda de la muestra cero. Otra cosa, dice usted, las muestras son transparentes al ojo, ¿verdad? Sí, sin embargo sí. se ven negras. Por el volumen. Sí, ¿verdad? Eso quiere decir que son, digamos, relativamente opacas en la región visible, pero son muy transparentes en la región infrarroja. Cercano infrarrojo. Sí, ¿verdad? Cercano infrarrojo. Sí. Que es la característica de alto dopaje germanio. Y también el germanio lo usan en las fibras ópticas, lo introducen en el núcleo para elevar el índice de refracción, precisamente para dar las propiedades de guiado de la luz. Sin embargo, lo introducen en proporciones muy pequeñas. Secundario, componente secundario. Sí, mire, yo de hecho, ahorita estoy estudiando un nuevo sistema. Es nuevo porque ya busqué en la literatura que nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces dije, pues lo voy a hacer yo, ya que estoy trabajando con germanio. Y tiene óxido de cadmio, dióxido de teluro y dióxido de germanio. Y es increíble, la verdad, que el triángulo que les mostré, hice las 36 muestras, todo da vidrio. Claro, tengo dos formadores, pero tengo un condicionante, un intermedio y un modificador. Y donde no debería, la teoría dice que no debería de dar vidrio es aquí. Yo tengo, aquí tengo germanio, teluro y tengo sodio y tengo un vidrio invertido. Aquí no debe dar vidrio, pero se coordina muy bien y da.
Y en estos vidrios es mejor la fibra que obtuve. Es muy delgadita, yo pues, no la veía así muy bien. Nomás la sentí porque pues apenas con lentes. Y a mí me gustaría aprovechar de enviárselos a los que estudian fibra óptica para ver qué podemos hacer en eso. Porque generar los materiales es lo más difícil, ya los tenemos. Ahora caractericen lo que saben fibras ópticas. Porque yo sé un poquito de teoría de las fibras ópticas generales, pero no sé más, no voy más para allá. Pero ahí me parece que hay un trabajo muy interesante que hacer. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si luego se quieren afectar a la doctora Marilena en corto para hacer preguntas. Vamos Pues a ahí agradecer está. a Marilena su participación y vamos a crear una